Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este domingo 19 de junio del año 2021, domingo de elecciones en Colombia. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. En nuestra segunda parte de este especial, que viene muy bien para esta fecha, acerca del top 20, el listado de las películas que tienen que ver con elecciones y con el mundo al interior de la política. Ya ayer, sábado, recorrimos del 20 al 11 y hoy iremos del 10 al 1, recordando esos grandes largometrajes que tienen, insisto, como telón de fondo las elecciones y la política, y que vienen muy bien un día como hoy, donde se elige al nuevo presidente de los colombianos. Así que sean ustedes bienvenidos. Esto es De Película de Caracol Radio, más compañía. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Así que vamos con nuestro lugar número 10 en este top 20 de las películas de política y elecciones. Número 10. My name is Harvey Milk, and I'm here to recruit you. If homosexuals are allowed their civil rights, then so would prostitutes or thieves or anyone else. 40 years old, and I haven't done a thing. I'm not going to be forced out of San Francisco by social deviants and incorrigibles. We need one of us. Mi nombre es Harvey Milk y vengo a reclutarlos, dice una de las míticas frases de la extraordinaria producción que ocupa nuestra posición número 10, una mezcla interesante de drama, crimen e inspirada en hechos reales. Del año 2008 y de 2 horas 8 minutos de duración, su título original Milk, y en algunos lugares se presentó como Mi nombre es Harvey Milk. No, but God knows we keep trying. Y la dirección de Milk corre a cargo de Gus Van Sant, el gran director estadounidense, el hombre responsable de trabajos tan importantes como Drugstore Cowboy, la película de 1989, y la sensacional Elephant del año 2003. Él nació en Louisville, Kentucky, en 1952, y el gran protagonista de esta historia, un actor que además es productor y también director, uno de los hombres más influyentes en el mercado del cine, el gran Sean Penn, ganador del premio Oscar de la Academia precisamente por su rol a mejor actor principal en la película Milk, nacido en Santa Mónica, California, un 17 de agosto de 1960, y complementan el reparto de Milk, o Mi nombre es Harvey Milk, actores también muy reconocidos como Josh Brolin, el famoso Thanos del universo cinematográfico de Marvel, acompañado del actor de California Emil Hirsch, que lo recordamos por La chica de al lado, y también por esa malograda Speed Racer o Meteoro, pero sin lugar a dudas uno de sus mejores papeles fue Into the Wild, donde interpretaba a Christopher McCandless en la maravillosa película del año 2007. También aparecía en el reparto de Milk Diego Luna, el actor nacido en el DF en 1979, el mismo hombre de Y tu mamá también, y el actor y productor James Franco, también de California. We keep trying. Y ya pasando a la historia de Milk, tiene que ver con la vida de Harvey Bernard Milk, un hombre nacido un 22 de mayo de 1930 en Nueva York, en los Estados Unidos, que fue asesinado el 27 de noviembre de 1978 en la costa oeste en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Y pasando ya a lo que nos presenta la cinta de Gus Van Sant, aquí vemos a Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo público en los Estados Unidos, que infortunadamente fue asesinado un año después, a los 40 años, cansado de huir de sí mismo. Él decide ya en este punto de su vida, donde consideraba que los derechos de la comunidad homosexual estaban siendo violentados y que la legislación obraba en contra de ellos, decide salir del armario e irse a vivir a California con Scott Smith, y una vez allí abre un negocio en ese famoso El Castro, que no tarda en convertirse
convertirse en el punto de encuentro, en el punto de reunión, en el punto de referencia para la comunidad homosexual de esa parte de los Estados Unidos. Milk poco a poco se convierte en el portavoz, en el hombre que encarna los ideales, las voces de esa comunidad para defender sus derechos, y a pesar de que empezó a verse perseguido, a verse hostigado, no tuvo ningún problema en enfrentarse con empresarios, con sindicatos, con políticos, con personas homofóbicas, y esa valentía animó a muchas personas, los animó a seguir sus pasos. Por eso esas multitudinarias reuniones, y por eso él empezaba con el don de la palabra a convencer a varias personas. Sin embargo, en su vida privada mantenía una relación sentimental destructiva al lado de un hombre llamado Jack Lira, un joven inestable que trataba de sacarlo de ese ambiente de estar metido en la política y que simplemente viviera su vida como cualquier otro homosexual, el rol a cargo de Diego Luna. Eso es lo que plantea en esas 2 horas 8 minutos de duración la extraordinaria película Milk. Most homosexuals are. Do you know a lot of homosexuals, Dad? Harvey Milk. Y el Castro, ese famoso local donde empezó su activismo político el señor Harvey Milk, en la realidad existe, aunque su nombre ya está cambiado. Es una tienda de regalos que se llama The Given, pero para esta película Gus Van Sant convenció al regente de este local y hicieron los trabajos para que luciera igual a como estaba esa tienda en el Castro en el año 2008. Y una de las cosas también interesantes es que el actor Dennis O'Hara, que interpreta al senador anti-gay u homofóbico John Briggs en la película, es en la vida real abiertamente homosexual. Muy recomendada, y que muestra otro lado de la política y de las elecciones. Nuestro lugar número 10 del año 2008, Milk. You'll be the first openly gay man elected to major office. It's like you're part of the machine now. Número 9. John Levy staff, his assistant, of course, Amy Kane, press. Yes, thank you. That'll be all. Thank you, gentlemen. Do you want some coffee? Yeah, black, please. Yeah, just bring some coffee, please. Black. All right. You kids here in this room, what you hear here, what you say here, what you do. Después de las respectivas presentaciones y de ofrecer un café negro, empieza una reunión para hablar de política en nuestra posición número 9. Una muy interesante película de 1997 y de 1 hora 37 minutos de duración, que ocupa nuestro lugar número 9. Una película de crimen, drama, también con tintes de humor negro y de comedia. Del año 97, su título original Walk the Dog, y que en algunos países se presentó como La Cortina de Humo. Behind the Oval Office for a period of 3 minutes. I couldn't have been over 3 minutes. The Secret Service would back me up on that. So it's not the illegal immigrant in anything. The girl's alleging... Jesus, Mary Joseph. Jesús, María y José, dice ahí el personaje de uno de los grandes actores, porque esta película lo que tiene es un muy buen reparto y la dirección de uno de los grandes, el señor Barry Levinson, el guionista y también productor, nacido en Baltimore, en Maryland, responsable de producciones como Rain Man, la sensacional película de 1988, y también Boxy en 1991. Y ese reparto de estrellas estaba encabezado por el 2 veces ganador del premio Oscar de la Academia, el hombre nacido en Los Ángeles, California, en 1937, Dustin Hoffman, sí, el famoso Ben Braddock de El Graduado, la cinta de 1967, el famoso Michael Dorsey o Dorothy de Tootsie en 1982, y el famoso Raymond Babbitt de 1988, el señor Dustin Hoffman. Y al lado de él, otra leyenda y otro ganador de 2 estatuillas de la Academia, Bob De Niro, Robert De Niro, el famoso Raging Bull, Jake LaMotta, que lo vimos en Cabo de Miedo, en The Deer Hunter, en Taxi Driver, donde era Travis Bickle. Are you talking to me? Are you talking to me? Decía en la película de Martin Scorsese Bob De Niro en 1976. Y esa mujer que escuchábamos ahí de fondo, una bellísima mujer, Anne Heche, nacida en Aurora, Ohio, en 1969, que la vimos en Volcano, también en 6 días y 7 noches al lado de Harrison Ford. Y en el reparto también de Cortina de Humo, el señor Woody Harrelson, el hombre nacido en Texas, y también aparecía Dennis Leary. What is it? It's the rough cut. The other side's new commercial. Oh, the Neil commercial.
Yeah, we had somebody steal it from the editing bay. Turn it up. This will be on the air the day after tomorrow. Y también en un pequeño papel una leyenda de la música, el maestro de maestros Willie Nelson. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Walk the Dog, la cortina de humo de 95 minutos de duración, con la dirección de Barry Levinson y el guión de David Mamet, el mismo hombre de The Spanish Prisoner. Aquí mostraban la historia de un hombre que después de ser descubierto, pillado como se dice coloquialmente infraganti, en una situación muy escandalosa unos días antes de su reelección, el presidente de los Estados Unidos, muy al estilo de lo que sucede en la política de cualquier parte del planeta, incluyendo a Colombia, decide inventarse lo que le da el título a la película, ese Walk the Dog, una cortina de humo, un conflicto que desvíe la atención mediática, la atención de la prensa y de la opinión pública con un affair. Y uno de sus consejeros se pone en contacto con un productor de Hollywood para crear esa famosa cortina de humo, una guerra en Albania, a la que el presidente pueda poner fin heroicamente ante las cámaras de televisión y deja atrás ese famoso escándalo por andar metido en lo que no se le ha llamado. I'm working on that. All right. At the same time, get General Scott, the Joint Chiefs of Staff, and pour him on a plane to Seattle right away. He's all flustered and nervous talking to Boeing. Y aquí es donde viene esa vieja frase de que la realidad supera la ficción, y es que después del estreno de esta película, el presidente de los Estados Unidos, William Jefferson Clinton, o Bill Clinton, se vio envuelto en un escándalo sexual, el famoso affair con Monica Lewinsky, y los hechos de la vida real parecían reflejar la trama de la película en agosto de 1998, cuando Clinton ordenó ataques con bombas contra objetivos de Al-Qaeda en el Medio Oriente después de que él testificara, y justo cuando Monica Lewinsky iba a testificar sobre el escándalo, y más tarde en diciembre de 1998 cuando su administración dirigió un bombardeo en Irak junto antes de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votara en ese famoso juicio político debido al escándalo. Muchos comentaristas políticos y críticos hicieron referencia a la película, incluso usando el término Walk the Dog para describir los eventos que se estaban presentando en la vida real. Una producción bien interesante que muestra la manera como los medios se prestan muchas veces para desviar la atención de los temas realmente importantes y crean esas cortinas de humo, y muy al estilo de los americanos, de los estadounidenses, con guerras invadiendo tierras extranjeras. De 1997, nuestra posición número 9, Walk the Dog, o la cortina de humo. We're gonna have the appearance of a war. We cannot afford the appearance of a war. What'll it cost? Número 8. As long as the roots are not severed, all is well, and all will be well in the garden. In the garden. Yes. En el jardín, sí, en el jardín. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en la madrugada de este domingo 19 de junio del año 2022, día de elecciones presidenciales, segunda vuelta, para escoger al presidente de los colombianos. Y por eso aquí en De Película de Caracol Radio, en este fin de semana, hemos estado en este top 20, hablando de esos clásicos, de esas películas que tienen como telón de fondo situaciones de elecciones y también situaciones al interior de la política, como esta extraordinaria, exquisita, excelsa producción de 1979 de 2 horas 10 minutos de duración, que navegaba con propiedad los terrenos del drama, la comedia, también del surrealismo, titulado originalmente Been There, y que se presentó en algunos países como Desde el Jardín. Young friend is saying is that we welcome the inevitable seasons of nature. But we're upset by the... Y aquí en esta reunión entre el presidente de los Estados Unidos, su grupo de economistas y un enigmático personaje, se hace un símil o comparación entre los cuidados del jardín y la política económica de la Unión Americana. En la película Been There, que tenía como directora Hal Ashby, el hombre nacido en Utah en 1929, que murió a los 59 años de edad en 1988 en Malibu, California, responsable de películas como Shampoo, ese musical de culto, y también como editor de la producción In the Heat of the Night, en el calor de la noche de 1967. Y el reparto lo encabezaba uno de los actores más enigmáticos y más célebres en la historia del cine de todos los tiempos, el maestro Peter Sellers, el hombre nacido en 1925, que murió joven a los 54 años de edad en Londres, y que dejó una estela de grandes papeles, incluyendo los muchos que hizo en Doctor Strangelove, la película de Kubrick de 1964, y también sus apariciones como el inspector Clouseau con Blake Edwards en las entregas
entregas del 75 y del 76. Y al lado de Peter Sellers estaba una de las grandes actrices, ganadora del Oscar de la Academia, Shirley MacLaine, que la vimos en La Fuerza del Cariño y también en The Apartment en 1960. Y complementaban el reparto Melvyn Douglas, otra leyenda del cine de Hollywood que murió en Nueva York en 1981 y que estuvo en Ninotchka, esa producción de culto de 1939. También aparecía un célebre actor tanto del cine como de la televisión, Jack Warden, el hombre nacido en New Jersey y que estuvo en 12 Angry Men, la película de Sidney Lumet en 1957. Let us await the rewards of summer. As in a garden of the earth, let us learn to accept and appreciate the time. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Been There, la película de Hal Ashby, esta producción mostraba a Chance, un hombre que hasta cierto punto había vivido como el mayordomo, el hombre de confianza de un adinerado hombre en una mansión y en la cual él tenía a su cuidado un precioso jardín. Infortunadamente, el dueño de esta casa muere y Chance es despedido. De ahí en adelante, pues él trata de buscarle un sentido a su vida y es que es muy difícil para una persona a la edad de Chance, un hombre ya adulto mayor, de tratar de encontrar su rumbo, pero por esos avatares del destino y de lo contrario no habría película, este hombre termina involucrado nada menos y nada más que en la propia Casa Blanca, y desde ese instante lo que vemos es que él simplemente le preguntan ciertos asuntos y él da su opinión con respecto a lo que él conoce y es el cuidado de los jardines, la jardinería, pero el equipo económico del presidente entiende esto como una señal de que se tiene que avanzar y el presidente interpreta erróneamente que este es un consejero político optimista que incluso tiene muy buenas relaciones con los archienemigos de los estadounidenses, los soviéticos, y en ese instante pues este hombre se convierte prácticamente en el mentor del propio presidente de los Estados Unidos, lo que obliga a las agencias secretas de seguridad a investigar a este hombre del cual no se conoce ni su pasado, ni su presente, ni mucho menos su futuro, y allí es donde entra el surrealismo de esta película, de que una persona simplemente llegó a hacer las cosas bien, a aconsejar al presidente, pero desaparece sin dejar rastro. Not read papers. I watch TV. Do you mean, Mr. Gardner, that you find... Y a Peter Sellers le tomó casi 9 años lograr que un estudio hiciera esta película, principalmente porque en la década de 1970 la carrera de Peter Sellers ya había tocado fondo y ningún estudio de Hollywood trabajaría con él. Después del renacimiento y del éxito de las películas como La Pantera Rosa, Lorimar Pictures definitivamente le quiso apostar al señor Peter Sellers y gracias a tener confianza nuevamente en este gran actor, tuvimos la oportunidad de disfrutar esta sensacional, muy recomendada película de 1979, nuestro lugar número 8, Been There o Desde el Jardín. Spring and summer. Yes. Then fall and winter. Yes. Número 7. On prévient l'apparition du mildiou en pulvérisant sur les vignes une solution de sulfate de cuivre. Deux types de préparation classiques en quelque sorte. La bouillie bordelaise et la bouillie bourguignonne. Bourguignonne, venant de Bourgogne, province française réputée pour ses vins. On procède chaque année à 3 pulvérisations. La primera a lieu lorsque les pousses atteignent. Posición número 7, aquí mientras un hombre ante el bostezo de la audiencia hace una exposición acerca de las bondades de ciertas regiones vinícolas de Francia. Hablamos de nuestra posición número 7, una película clásica y maravillosa y obligada para ese tipo de público que le gustan las intrigas políticas y ciertos manejos que se dan al interior de gobiernos que parecen más dictaduras que cualquier ente democrática, con una película titulada simplemente Z, del maestro Constantin Costa-Gavras, una producción de 2 horas 7 minutos de duración de 1969 que navegaba los terrenos de la política, la intriga y el crimen. Y la dirección a cargo del griego Constantin Costa-Gavras, además de productor, también guionista, un hombre nacido un 12 de febrero de 1933, que además de Z, en 1969 entregó una película maravillosa con Jack Lemmon en 1982, inspirada en hechos reales, Missing
o Desaparecido, y también hizo la producción Amén en el año 2002. Y hágame el favor, el reparto de la película Z, Yves Montand, sí, el mismo hombre nacido en Italia, en la Toscana, en 1921, que murió a los 70 años de edad en 1991 y que fue el famoso Mario en la maravillosa película de 1953, El Salario del Miedo, una producción en blanco y negro que cada vez que ustedes tengan la oportunidad de verla no van a perder el tiempo, porque es una producción maravillosa que habla de la condición humana y de lo que tiene que hacer la gente por dinero. Complementaban el reparto de Z otra célebre actriz, y de Grecia también, al igual que Costa Gabras, Irene Papas, la mujer nacida un 3 de septiembre de 1926, que estuvo en Los Cañones de Navarone, la película original de 1961, y también en Electra en 1962. Y otra leyenda, hágame el favor, qué constelación de estrellas, Jean-Louis Trintignant, el francés nacido en 1930, que murió en este 2022 a los 91 años de edad, y que uno de sus papeles más célebres en su historia reciente fue el de George en la sensacional y estremecedora película Amour de 2012. Y en esta producción pues era uno de esos personajes importantes, el de un juez de instrucción en ese gobierno europeo. Impérialisme, communisme, etc. Les taches solaires ont commencé à pulluler à la... Y ya pasando a la historia, aquí se muestra a un país donde supuestamente está instaurada la democracia, pero la corrupción está a la orden del día. El gobierno utiliza a la policía y al ejército para erradicar cualquier amenaza de tinte izquierdista, muy parecido a ciertas latitudes. Y un diputado de la oposición es asesinado en plena calle cuando acaba de presidir un mitin de carácter pacifista, al cual supuestamente se le han dado todas las garantías, y a pesar de que sus más cercanos colaboradores le habían dicho que lo mejor era no dar ese mitin, que las condiciones de seguridad no estaban dadas y que era prácticamente poner su vida en riesgo. Él hace caso omiso y dice que esto sería ir en contra de sus ideales y que por el contrario esto sería darle la razón a ese gobierno corrupto. De ahí en adelante la investigación corre a cargo de un magistrado consciente de que se trata de un crimen político cometido por dos sicarios a sueldo, y al mismo tiempo aparece una historia paralela, la de un ambicioso periodista que con métodos non santos, poco ortodoxos, empieza a acumular pruebas que podrían inculpar a varios militantes de un partido de extrema derecha, los cuales a su vez atribuyen la responsabilidad del atentado a altos cargos de la policía, como quien dice, cada quien se pasa la papa caliente, pero ninguno quiere responder por un crimen atroz. Après, je vous conduirai à l'aéroport. C'est très aimable de votre part. Mais non, ça me fait plaisir. Je vous en prie. Esta película, a pesar de ser de culto y de ser uno de los baluartes de la cinematografía universal, tuvo muy bajo presupuesto, tanto así que los actores les tocaba hacer sus propias acrobacias en las escenas de acción que tiene esta película, ya que el presupuesto no les permitía contratar un doble. Y el significado de Z al final de la película es básicamente un mensaje que reza: también el régimen militar prohibió la letra Z, que significa está vivo en griego antiguo. Súper recomendada, y que habla también de los manejos oscuros de la política, clásico de clásicos de 1969, Z de Constantin Costa Gabras. Vous savez, pour la liberté, ils préfèrent Londres ou les États-Unis, les pays à monnaie forte. Número 6. Say cheese. What is the matter with you, Raymond? We've gone to a good deal of trouble to Arrange the parade for you so far. The parade? Get that out. Why, you publicity sick flag, simple boob. Raymond, just because your parents and the entire... Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 19 de junio, y seguimos adelante en nuestro top 20, llegando al lugar número 6, mientras estos personajes hablan acerca de la conveniencia o no de hacer un desfile militar para recibir a un héroe de guerra en otro clásico de clásicos, una película en blanco y negro, maravillosa producción, extraordinaria, de 1962. Su título original, The Manchurian Candidate, en algunos países se presentó como El Mensajero del Miedo, una mezcla de suspenso, drama y política. Captain Bennett Marco and the 9 surviving members of his patrol read in part, displaying valor above and beyond the call of duty.
did single-handedly save the lives of 9 members of his... El capitán Marco se ha convertido en un héroe de guerra porque ha conseguido salir con vida y salvar a 9 miembros de su batallón de infantería. Reza esta voz en su idioma original de la película The Manchurian Candidate o El mensajero del miedo, una producción dirigida por uno de los grandes realizadores de todos los tiempos, Su Majestad John Frankenheimer, nacido en 1930, que murió en 2002 a los 72 años de edad en Los Ángeles, California, que hizo además 7 días de mayo en 1964, aunque también tuvo un descache por allá en 1996 cuando hizo esa insalubre película llamada La Isla del Dr. Moreau, donde aparecía Marlon Brando. Y otro reparto plagado de estrellas: Frank Sinatra, sí, la voz, el hombre de los ojos azules, el gran cantante y showman, el señor Frank Sinatra, ganador de un premio Oscar de la Academia en From Here to Eternity, de aquí a la eternidad, en 1953, que también participó en la película Como un torrente de 1958, y aquí era el mayor Bennett Marco en la película de 1962, El candidato Manchurian o El mensajero del miedo de Manchurian Candidate. Y aparecía Lawrence Harvey, nacido en 1928, un actor nacido en Lituania y que estuvo en la película Un lugar en la cumbre de 1958. Y 2 mujeres también muy reconocidas en el séptimo arte, una de ellas famosa por haber participado en la cinta Psicosis de Alfred Hitchcock, donde interpretaba a la famosa Marion Crane, eso en 1960. Se trata de Janet Leigh, nacida en California en 1927, y la otra que escuchábamos ahí de fondo en su idioma original, la gran Angela Lansbury, que además de su carrera rutilante en el cine, también triunfó en la televisión en una serie donde ella se dedicaba a resolver crímenes que parecían no tener algún tipo de coherencia. Este era el reparto encabezado, insisto, por Frank Sinatra en la película The Manchurian Candidate. Large a pleasant assignment, except for one thing. Night after night, the Major was plagued. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta The Manchurian Candidate, la película de John Frankenheimer, aquí aparece uno de los personajes, el mayor Bennett Marco, del rol a cargo de Frank Sinatra, un hombre al cual una junta militar, prácticamente un consejo de guerra, le dicen cuál es su opinión acerca del sargento Raymond Shaw, ese héroe de guerra que salvó a 9 de sus compañeros de su batallón de infantería, el rol interpretado por Lawrence Harvey. Él dice que es un auténtico héroe de guerra, que está bien, que este hombre tiene que seguir adelante en su carrera. Lo que empieza a tornar un poco la historia oscura y con ese tinte de suspenso y de crimen es que este hombre tiene unos comportamientos poco coherentes y que empieza a sembrar miedo en su círculo cercano. Y lo que se descubre a través de la película es que él, en los momentos en que estaba en el frente, en el campo de batalla, fue capturado por los enemigos y sometido a lo que se llama comúnmente como un lavado de cerebro. Y todo esto para poder manipular a este hombre que se perfila como el próximo presidente de los Estados Unidos y que sería prácticamente un títere por parte de los comunistas para tener el dominio global. En una de las escenas, Frank Sinatra se rompió el dedo meñique de su mano derecha sobre el escritorio en una secuencia de pelea con otro de los actores, con Henry Silva, y debido a los compromisos de filmación en curso no podía descansar ni vendarse la mano correctamente, lo que provocó que la herida sanara incorrectamente, lo que le causó molestias más adelante por el resto de su vida. Y esta es una de esas producciones que por su calidad y por su mensaje fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. De 1962, intriga política, comunistas versus los Estados Unidos en The Manchurian Candidate de 1962 con Frank Sinatra. I must ask you to forgive their somewhat lackadaisical manners. Número 5. Tonight, Senator Crocker Jarman faces opponent William McKay, his challenger in the race for the U.S. Senate seat from the state of California. The Jarman-McKay debate. Good evening, I'm Van Amberg, ABC. I'll be your moderator for tonight's debate. We have 3 of California's best-known broadcast journalists on our panel tonight. They are Roland Post, Ken Jones,
Y aquí, mientras nos enlazamos con la ABC para un debate de dos candidatos que aspiran al Senado de los Estados Unidos, en un país donde sí se dan los debates muy diferente a otras latitudes, llegamos a nuestra posición número 5 aquí en De Película de Caracol Radio, en este Top 20 acerca de producciones que tienen como telón de fondo las elecciones y la política. En otra muy bien lograda película, esta de 1972, de 1 hora 50 minutos de duración, que navegaba los terrenos del drama y el humor negro. Su título original de Candidate, y se presentó simplemente como El Candidato. Of course it's not political. Now let's look at that oil spill that fouled our beach. Y aquí, mientras continúa el debate, hablamos de El Candidato, una cinta dirigida por Michael Ritchie, un realizador nacido en Wisconsin en 1938 que falleció a los 62 años de edad en la Gran Manzana en Nueva York, cuya película seria podría decirse fue esta, porque de resto hizo producciones, una de terror de 1980, La Isla, cuyo póster era una mano saliendo ahí de las aguas, y que era muy famoso ese póster en las videotiendas por allá en los años 80. También hizo una película con Eddie Murphy en 1986 llamada El Niño de Oro, y en el reparto aparecía Su Majestad Robert Redford, un actor que ha participado en varias películas que tienen que ver con el mundo de la película. Una de ellas hablaremos más adelante. También lo vimos en Dos Hombres y un Destino, de Butch Cassidy and the Sundance Kid, y en The Natural, o El Mejor, la producción de 1984. Y complementaban el reparto de El Candidato, de Candidate, Peter Boyle, otra leyenda del cine, el hombre nacido en Pensilvania, que lo vimos como The Monster, ese famoso monstruo en la película del maestro Mel Brooks, El Joven Frankenstein, en 1974, donde aparecía al lado de Gene Wilder. También estaba Melvin Douglas, que ya habíamos hablado de él anteriormente, el actor nacido en Macon, Georgia, y una rubia muy norteamericana, Karen Carlson, nacida en Luisiana en 1945, que estuvo en la película Centennial de 1978. That human life is sacrosanct. It is God-given. And we must have control over just how and when. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta de Candidate y El Candidato, aquí aparece Marvin Lucas, el rol a cargo de Peter Boyle, un hombre especialista en elecciones políticas que tiene la tarea de encontrar al candidato demócrata para oponerse al senador de California, Crocker Jaimon, el rol a cargo de Don Porter, un republicano que ya tiene 3 mandatos encima y sin ningún nombre importante de peso pesado que aparezca en el panorama. Allí aparece la figura de Bill McKay, el rol a cargo de Robert Redford, un hombre idealista, simpático, apuesto, carismático, que es ex gobernador de California. Desde ese instante, este hombre empieza, el mismo Marvin Lucas, a trazar la carrera política de ese nuevo contendiente de Bill McKay, y al principio le dice que se muestre tal cual es, que dé sus opiniones, que no tiene ningún problema, que lo importante es que la gente vea en él un cambio. Él, por supuesto, sigue las reglas al pie de la letra, pero ve que las encuestas no le favorecen y que va a ser humillado, que va a ser vapuleado en las urnas. Por eso empieza, y muy al estilo de cualquier política en cualquier parte del planeta, a cambiar esa figura, y de ese hombre idealista que tenía muy buenas ideas en la política, empieza a volverse lo más genérico, a decir esas verdades que la gente quiere escuchar, que el elector promedio quiere escuchar, como combatir la corrupción y todo tipo de cosas. Hay tan parecido a cualquier parte del planeta, y lo que vemos es la transformación de un candidato simplemente que no funcionan las encuestas y que vende sus ideales simplemente para ganar a toda costa. Well, let's face it. That attitude has given us some real bums to contend with. Our society has gone soft as an old banana. Y esta película, El Candidato, se estrenó un mes antes de las primarias presidenciales en California. En ese año se colocaron varios póster que eran idénticos a los carteles políticos y simplemente tenían una foto de Robert Redford con el lema McKay the Better Way, o McKay el mejor camino. McKay obtuvo votos por escrito en las elecciones de junio en la vida real. Y la gente iba a las urnas y depositaba el voto por el senador McKay, que era parte de la ficción en esas elecciones de junio. Nuestro lugar número 5 de 1972, El Candidato, con Robert Redford. Senator Jarman. To me, this country was never stronger. But the test of a strong country is how it faces its difficulties. Número 4. What do you say? I want you to be my VP.
I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency. Posición número 4. Si alguna película desnuda lo que sucede al interior de la política, principalmente en los Estados Unidos de América, es nuestro lugar número 4. Una sensacional película de 2018 de 2 horas 12 minutos de duración que navega con propiedad los terrenos del drama, el humor negro y que está inspirada en personajes de la vida real. Su título, Vice, en algunos países se conoció como El Vicepresidente o El Vicio del Poder. Yeah, right. I like that. Y con los sonidos de su tráiler hablamos de Vice, el vicepresidente. Ahí mientras este hombre decía, a ver, yo quiero que usted sea mi vicepresidente, le dice, sí, pero es que yo he sido jefe de gabinete, un CEO de importantes compañías y pues no me veo como un segundo. Y lo que el señor George W. Bush quería simplemente era ser el presidente de los Estados Unidos y alejarse de cualquier problema. Entonces todo recae en manos de Dick Cheney, el gran personaje de esta historia en la película El Vicepresidente, dirigida por Adam McKay, el hombre de Philly, de Pensilvania, nacido un 17 de abril de 1968, que es de esos realizadores expertos en hablar de esos lunares negros al interior de la Unión Americana. Ya lo hizo en la economía con The Big Short, lo hizo con los medios en Don't Look Up o No Miren Arriba, la película del año anterior de 2021, y lo hizo con la política en El Vicepresidente, el gran protagonista de esta historia que se fajó tremendo papel. Qué manera de encarar un rol a cargo de Christian Bale, el hombre de Gales, nacido el 30 de enero de 1974 y que recientemente pues está en boca de todos los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel por ser el nuevo villano en Thor, Love and Thunder. Y complementaban el reparto de esta película la preciosa, hermosa, inigualable italiana Amy Adams, nacida en Venecia en 1974 y que la vimos en Enchanted, en Arrival, y también estuvo con Christian Bale en la película The Fighter o El Luchador y también en American Hustle. Y aparecía Steve Carell interpretando a Donald Rumsfeld, otro personaje de la vida real, este actor que muchos lo asocian con la comedia, pero que cuando dice hacer papeles serios como este, la saca del estadio, como se dice coloquialmente. Él nació en 1962, el famoso Virgen a los 40, y también aparecía Sam Rockwell, el actor nacido en California, que aquí era ese famoso presidente George W. Bush. Yeah, right. I like that. Y la historia precisamente explora la vida de Richard Dick Bruce Cheney, o más conocido como Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos de América, un hombre que estuvo en el gobierno Bush desde el 20 de enero de 2001 hasta el 20 de enero de 2009 y que para muchos es el gran artífice de crear esa guerra contra Oriente y donde supuestamente había la presencia de armas químicas de destrucción masiva y que todo se convirtió simplemente en otra maniobra intervencionista por parte del ejército de los Estados Unidos. Y lo que vemos a través del metraje de esta producción de 2 horas 12 minutos es un retrato lleno de sátira de la manera como se mueven los hilos al interior de la política de los Estados Unidos, donde para nada salen bien posicionados los personajes, especialmente del presidente Bush, porque se mostraba eso, simplemente que era el personaje que lo único que quería era ser el presidente de los Estados Unidos, seguir la misma estela que había dejado su padre, pero él se desentendió de los asuntos y allí pescó en río revuelto Dick Cheney, apropiándose de la política exterior, del manejo de grandes presupuestos en la Unión Americana, y todo esto le valió esa figura de el poder detrás del trono. Y Christian Bale dijo en una entrevista que dio al estilo de dirección un poco improvisado por parte de Adam McKay, él tuvo que investigar para esta película, además de la muy buena voz que hace, también investigó entre otras cosas los gestos y los problemas cardíacos que tenía el mismo Dick Cheney y que se ven reflejados en la película. Christian Bale ganó 45 libras, se afeitó la cabeza, se decoloró las cejas y se ejercitó para que su figura también visualmente fuera lo más parecido al personaje de la vida real, y tanto así que como Cheney tenía problemas cardíacos bien documentados, el mismo Christian Bale se entrenó en este aspecto y en un punto
momento del rodaje de esta película, Adam McKay, el director, sufrió un preinfarto y allí vino la ayuda por parte de Christian Bale, que prácticamente le salvó la vida por haberse entrenado bien para el personaje. Súper recomendada producción, disponible en varias plataformas. Se trata de Vice o el vicepresidente, la historia de Dick Cheney, nuestro lugar número 4. Número 3. Let me be more specific. Thank you. I am not a Christian or an atheist. I'm not Jewish or Muslim. What I believe, my religion, is written on a piece of paper called the Constitution, meaning that I will defend until my dying breath your right to worship in whatever God you believe in, as long as it doesn't hurt others. I believe we should be judged as a country by how we take care of the people who cannot take care of themselves. That's my religion. If you think I'm... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este domingo 19 de junio, día de elecciones presidenciales en nuestro país, y llegamos a nuestro lugar número 3 con otra extraordinaria película. Y mientras un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que antes pasa por su carrera al Senado, dice: yo no pertenezco a ninguna religión, no soy musulmán, ni judío, ni católico, ni ortodoxo, mi religión es la Constitución de los Estados Unidos y haré lo que esté a mi alcance para defenderla, dice George Clooney en la película The Ides of March, o Las Idus de Marzo, una maravillosa producción de 1 hora 41 minutos de duración y de 2011, protagonizada y dirigida por el propio George Clooney, el hombre nacido en Lexington, Kentucky, un 6 de mayo de 1961, que ha estado en papeles como Up in the Air, también en Michael Clayton, en Good Night and Good Luck, esa maravillosa película en blanco y negro del año 2005, y que también ha demostrado su gran valía a la hora de dirigir películas. Y el reparto lo complementan Paul Giamatti, el hombre nacido en Connecticut, el famoso Harvey Picard de American Splendor, que también lo vimos en Cinderella Man, Ryan Gosling, uno de esos actores carismáticos y poderosos dentro de la industria de Hollywood, que también tiene el favor del público femenino por su figura, y que lo vimos en Blade Runner 2049 y también en la sobrevalorada La La Land por allá en el año 2016. Y en este reparto de Las Idus de Marzo también aparecía el ya desaparecido actor Philip Seymour Hoffman, el ganador del Oscar de la Academia por Capote, que murió a los 46 años de edad en 2014, y una mujer absolutamente de ensueño, preciosa, hermosa, Evan Rachel Wood, nacida en Carolina del Norte en 1987, que ha triunfado en el cine en películas como Across the Universe y también en 13 o A los 13, ahí despegó su carrera, pero que también le ha ido muy bien en la televisión, en la serie de HBO Westworld. Know when, but I know we'll meet again. Y ya pasando a la historia que nos presenta The Ides of March, o Las Idus de Marzo, aquí aparece otra de esas situaciones recurrentes al interior de la política, encarnada en la figura de un joven interpretado por Ryan Gosling, que trabaja como jefe de prensa de un candidato que prácticamente, según las encuestas y los pronósticos, será el próximo presidente de los Estados Unidos de América, el rol a cargo de George Clooney, que ya había hecho el tránsito por diferentes cargos en la política de los Estados Unidos, y que ya parte como el gran gobernador Mike Morris con destino a la presidencia de los Estados Unidos. Y para el joven Stephen Meyers, el rol a cargo de Ryan Gosling, pues este candidato representa lo que él busca en la política, una persona que tenga sus posiciones claras, que no tenga miedo de enfrentar al establecimiento, a las políticas tradicionales, a la corrupción, y cuando ve que este candidato se presenta a las elecciones primarias del Partido Demócrata durante la campaña, pues ve que tiene gran chance, y en ese punto y hora para Stephen Meyers también empiezan a llegarle propuestas por parte del bando contrario, y allí él empieza esa duda existencial, saber si va por el camino correcto, pero todo empieza a cambiar, y allí es donde la película toma ese tono tan interesante, y es que a medida que se compenetra más con el candidato, con el rol a cargo de George Clooney, va a descubrir esas malas maneras de este hombre, que no es lo que representa, que no es lo que tenía visualizado, y en su horizonte también aparece otro personaje, una mujer que está involucrada al interior de la campaña del gobernador Morris, el rol a cargo de Evan Rachel Wood, Molly Stearns, que también lo pone a dudar a este joven Meyers acerca de si cumplir con sus ideales, buscar el poder a toda costa, o también ceder
a su corazón. Una película que al principio iba a ser protagonizada por Leonardo DiCaprio, que al final abandonó ese papel de Stephen Meyers. Después se consideró a Chris Pine, finalmente el rol cayó en manos de Ryan Gosling y Leonardo DiCaprio asumió el rol de productor ejecutivo. Y ese título de las Idus de marzo tiene que ver con el calendario romano y correspondía a los 15 días del mes de marzo o Martius, y eran días buenos para emprender grandes proyectos según el calendario juliano. Nuestro lugar número 3 del año 2011 de Ice of March, Las Idus de marzo, dirigida y protagonizada por George Clooney. Even the people that hate him. If Mike Morris is president, it says more about us. Número 2. Oye, ¿qué haces? Lo estoy puliendo. ¿Qué? Lo estoy puliendo. ¿Y qué tiene de malo? Nada, es bueno. Entonces, ¿qué haces? Quiero mejorarlo, está confuso. ¿Me permites? No dices lo que quieres decir. Sé lo que quiero decir. Aquí no sé por esto. Si Hunt trabaja para Colson o Colson trabaja para Hunt. ¿Me lo permites? Tus conclusiones no están claras. ¿Me permites? Oye, no estás buscando pleito. Tampoco busco pleito. Sé que has estado aquí. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a nuestra posición número 2 con los sonidos en el español latino de una película de la cual ya habíamos hablado aquí en otro conteo acerca de las producciones que tienen como telón de fondo el periodismo, pero esta también tiene como telón de fondo la política y sin lugar a dudas el escándalo más importante y más sonado en la política norteamericana de todos los tiempos. Un maravilloso film que mezclaba suspenso, drama y por supuesto inspirado en hechos reales. De 2 horas 18 minutos de duración, su título original All the President's Men, y que se presentó como Todos los hombres del presidente. Si quieres hacerlo, hazlo bien. Aquí están mis notas. Si vas a mejorarlo, utiliza los hechos. No importa lo que tú hiciste, sino cómo lo hiciste. Woodward. Bernstein. Sí, estaba un poco molesto Woodward porque le querían corregir su artículo con estos sonidos, cortesía de HBO Max, disponible en la plataforma, la película Todos los hombres del presidente, un largometraje dirigido por Alan J. Pakula, un hombre nacido en el Bronx, en Nueva York, en 1928 y que falleció en 1998 a los 70 años de edad, y que además de dejarnos esta maravillosa producción Todos los hombres del presidente, también hizo la película Se presume inocente en 1990 con Harrison Ford, y también The Sophie's Choice, La decisión de Sophie, en 1982. Y los grandes protagonistas de esta historia, personajes de la vida real que fueron muy bien recreados en la pantalla grande a cargo del 2 veces ganador de la Academia Dustin Hoffman, el hombre nacido en 1937 en Los Ángeles, California, que ya hablamos de él por Rain Man, por Midnight Cowboy, por Tootsie, acompañado de otro hombre que, insisto, y ya les había dicho que ha participado en varias películas de tinte político, incluyendo Lion for Lambs o Leones por Corderos, y también en esta película Todos los hombres del presidente, Robert Redford, nacido en Santa Mónica en 1936, y complementaban el reparto verdaderas leyendas del cine: Jack Warden, Martin Balsam, ganador del premio Oscar de la Academia, el hombre de 12 hombres en pugna o 12 Angry Men, y el 2 veces ganador de la Academia, el gran maestro Jason Robards, que estuvo presente en Magnolia y también en Julia. Un actor nacido en Chicago en 1922 y que falleció en el año 2000 a los 78 años de edad. Un día vi un libro de Chappaquiddick en su escritorio. Siempre sacaba material de la biblioteca de la Casa Blanca y de la biblioteca del Congreso, lo que hubiera a la mano. Y aquí en All the President's Men le dan vida a Dustin Hoffman y Robert Redford, a los acuciosos y muy bien preparados periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, que empezaron a investigar acerca del famoso escándalo de Watergate, ese escándalo político que tuvo lugar en la Unión Americana a principios de los 70, después de un gran robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y el posterior intento por parte de la administración del presidente de turno, Richard Nixon, para encubrir a los responsables. Y cuando la conspiración se destapó como consecuencia de la investigación de este par de reporteros, el Congreso de los Estados Unidos también inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon lo que creó fue una crisis institucional de grandes proporciones, lo que terminó en la renuncia, la renuncia por parte del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Y esta película abarca
arranca toda esa investigación, la manera como apareció ese famoso informante, ese deep throat, esa garganta profunda en ese famoso caso de Watergate, que muchos años después ya se descubrió quién había sido la fuente citada por estos periodistas del Washington Post, los señores Woodward y Bernstein, interpretados por Dustin Hoffman y Robert Redford. Película obligada para los amantes no solo del cine político, sino también del cine de periodistas. Se trata de All the President's Men, o Todos los Hombres del Presidente, la cinta de Alan J. Pakula, disponible en la plataforma de HBO Max. En 1952, Hunt estaba en todo. ¿Llamaste a la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca? No, hablé con la bibliotecaria. 524746. Sí, me sé el número. Número 1. Ladies and gentlemen, it gives me a great deal of pleasure to introduce to you that true man of the people, the next governor of the state, Willie Stark. My friends, I have a speech. Mis amigos, tengo un discurso, y después lo cambia y empieza a hablar como esos políticos que encarnan el cambio. En nuestro lugar número 1, una película obligada y que viene muy bien precisamente para un día como hoy, 19 de junio de 2022, donde se elige nuevo presidente en Colombia. Una película en blanco y negro, una obra maestra del cine de todos los tiempos y especialmente del cine que tiene como telón de fondo la política. De 1 hora 50 minutos de duración, su título original, All the King's Men, se presentó en algunos países como El Político, una sensacional mezcla de sátira, de film noir o cine negro y drama. What's he up to? La dirección de All the King's Men estuvo a cargo de Robert Rosen, un hombre nacido en 1908 que falleció en 1996 y que, a pesar de tener apenas 10 largometrajes en su carrera como realizador, dejó 2 obras para la posteridad, películas maravillosas, esta, El Político del 49, y también The Hustler o El Buscavidas en 1961 con Paul Newman, que hablaba del mundo del billar pool. El gran protagonista de El Político fue Broderick Crawford, un actor nacido en 1911 que falleció en California en 1986 a los 74 años de edad, y que además del Político hizo El Poder Invisible y también Born Yesterday en 1950, y por esta película, encarnando a Willie Stark, recibió el premio Oscar de la Academia a Mejor Actor Principal. Y completaban el reparto de All the King's Men John Ireland, un actor que estuvo presente en varios western, nacido en British Columbia. También Joanne Dru, una actriz de West Virginia que estuvo en Red River, en el Río Rojo, la película de 1948, y John Derek, un hombre que dirigió una de las peores películas de la historia de 1984 llamada Bolero, pero que pasará a la historia precisamente porque tuvo la oportunidad de compartir y de ser el compañero sentimental de uno de los símbolos sexuales de todos los tiempos, la gran Bo Derek, la mujer 10. He looked in his heart and he thought in all humility how he'd like to try and change things. He was just a country boy who thought that even the plainest... Yo apenas era un hombre del campo que sé más o menos cómo se vive al interior de los problemas que presenta una nación como la nuestra, dice ahí en medio de su discurso Willie Stark. En esta película, cuya historia muestra a este hombre, a Willie Stark, que supuestamente es honrado, valiente, que es del tipo de personas que no tiene problema en decir las cosas tal cual son y que no tiene tampoco ningún miedo en enfrentar a los políticos tradicionales. Él decide entrar en la política y descubre que infortunadamente todo es un juego, que todo se trata de ser lo más sucio posible, de no tener la lealtad, la honestidad, y tras ser elegido gobernador olvida sus principios. Lo primero que hace es apoderarse de la prensa y de la radio. Eso resulta siendo tan recurrente en cualquier latitud cuando se trata de política, y desde ahí en adelante se convierte en un corrupto más, pero uno de los peores, y hará cuanto esté a su alcance para aferrarse al poder. He figured if he was going to get anything done, well, he had to do it himself. So he sat up nights and studied books. He studied law.
Los residentes del área alrededor de Stockton, California, donde se rodó la película, fueron utilizados como extras en esta producción y a menudo el director Robert Rosen les daba partes habladas y los filmaba para, en los ensayos, lograr un efecto más espontáneo. Y para prepararse para este error de Willie Stark, que insisto le valió el Oscar a Brody Crawford, él miró los noticieros de Hugh Long, el ex senador y gobernador de Luisiana, en cuya vida se basó libremente la novela. Y hablando de la novela de Robert Penn Warren, en la que se basó esta película, se publicó en 1946, ganó el premio Pulitzer y el guionista y director Robert Rosen compró él mismo de su propio bolsillo los derechos de la película y luego pudo negociar un acuerdo con Columbia Pictures. Cambió el enfoque de la novela del personaje de Jack Gordon, interpretado por John Ireland, y lo convirtió en el famoso Willie Stark, que rezaba en parte de su metraje cuando la gente gritaba enardecida "Win with Willie", "Win with Willie" o "Gana con Willie", aunque al final esto sería una mentira. Nuestro lugar número 1 de 1949, la maravillosa All the King's Men, El Político. Y hasta aquí este gran especial en De Película de Caracol Radio acerca de esas producciones que tienen como telón de fondo el mundo de la política y las elecciones. Nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Now shut up, all of you!